8 de la mañana con 34 minutos. Un placer saludar a esta hora con Carla Álvarez, doctor especialista en materia de seguridad. La tuvimos acá durante la campaña conversando sobre las propuestas en esta materia y ahora le invitamos para hablar sobre este tema en particular, ¿no? Lo que, digamos, estaba y constaba en la presentación. Y que, digamos, de alguna forma también refleja el cero entendimiento de parte de un gobierno que no ha comprendido lo que sucedió en octubre y que me parece que sigue todavía sin leer el informe elaborado por la Comisión para la Verdad y la Justicia de lo hecho durante esas protestas en octubre del 19. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo entender primero el hecho de que el gobierno de Moreno envíe este tipo de proyecto de ley a la Asamblea y que la Asamblea, que tiene detenidos una serie de proyectos, de trámites, de pedidos de juicio político y demás, actúe con tanta celeridad y califique durante los últimos días de su periodo este proyecto de ley que busca, digamos, establecer ciertas normas y regular el uso progresivo de la fuerza de policías y fuerzas armadas? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, yo creo que el comentario que usted acaba de hacer es bastante pertinente porque me parece que debemos entender la ley dentro de un contexto más amplio que lo legal, sino dentro de un contexto de cambio de gobierno, dentro de un contexto de luchas sociales en América Latina, en los países vecinos de Ecuador y en nuestro propio país. Entonces, más allá de la discusión del contenido, efectivamente salta la pregunta de ¿por qué ahora? ¿Qué es lo relevante de este momento? Pues bueno, lo que vemos es que hay una serie de crisis y de conflictos de seguridad al interior del Estado. Pasan también la revuelta en Colombia, lo que ocurre en Colombia, lo que ha pasado en Chile. Bueno, toda esta agitación social parece que es un tema que marca mucho a los decisores de este gobierno. Sin embargo, esta no es una iniciativa aislada, es una iniciativa que viene progresivamente buscando que la fuerza pública intervenga más y con mayor energía frente a la posibilidad de movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, de manera progresiva y paulatina vemos unas reformas, unos acuerdos ministeriales, unas reformas del COIP, por ejemplo, y ahora esta ley que busca subir al nivel de ley orgánica el uso progresivo de la fuerza, incorporando incluso nuevas instituciones que podrían hacer el uso progresivo de la fuerza, podrían estar armadas y podrían reaccionar, por ejemplo, en un estado de excepción. Por ejemplo, los bomberos están incluidos en la ley. También están incluidos los agentes civiles de tránsito. Entonces, bueno, parecería que no, pero esto es un cambio bastante importante porque amplía el número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley significativamente y les dota de la posibilidad de usar incluso la fuerza letal. Ahora, yo coincido plenamente con usted y creo que hay que leer en el contexto cómo se plantea, cuándo se plantea, en qué momento. Además, la Asamblea actúa con tanta celeridad, insisto, porque creo que hay que leer con precisión cómo César Litardo, que se ha caracterizado por acomodar a los tiempos de la política, a las necesidades del Ejecutivo, en su momento de María Paula Romo, ahora no sé de quién, probablemente de Martínez o de la misma Romo, que capaz que desde Washington sigue todavía controlando el manejo político de este gobierno, es que califican este proyecto de ley. Y esto pasa, doctora Carla Álvarez, cuando vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Colombia y cuando estamos a puertas de que el gobierno de Guillermo Lasso asuma el poder. Yo no sé si es que hubiese existido la misma celeridad en un escenario distinto, si es que era otro el gobierno que iba a asumir el 24 de mayo. Pero usted ataría estos cabos que le voy soltando ahí, lo que está pasando en Colombia, el que asuma un nuevo gobierno, que ese nuevo gobierno además sea el de Guillermo Lasso. Yo estoy seguro que este proyecto de ley no lo elaboró Martínez, por ejemplo, desde el Ministerio de Gobierno, sino que era algo que ya se venía trabajando desde mucho antes. No sé qué opina usted. A ver, efectivamente, las leyes y las propuestas de leyes y de normas deben leerse no solo por el contenido, por el articulado,
que tienen, sino por el contexto político en el que se producen. Esto es innegable, y en América Latina tenemos que leer incluso por el contexto geopolítico en el que tienen lugar. Creería yo que es importante decir lo siguiente: muchas veces se habla del Estado como un organismo, una organización unida, cohesionada, racional. Creo que no es así. Creo que dentro del Estado existen distintos actores y cada uno con sus diferentes intereses y distintas capacidades de acción. Bien, dentro de estas múltiples organizaciones y entidades dentro del Estado vemos que hay una cierta agilidad en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas del Orden por blindarse de alguna manera en su accionar. De alguna manera es entendible, porque son el instrumento armado del gobierno, ¿no? De los tomadores de decisiones, y muchas veces tienen que intervenir y hacer cosas entendiendo que son entes no deliberantes. Entonces, todas estas normativas que se han ido generando en el Ecuador, lo que han ido buscando es que puedan ser la fuerza del orden pueda tener una reacción más contundente frente a las movilizaciones sociales, y al mismo tiempo buscan estar más protegidos por el Estado. Todo esto podría sonar de alguna manera racional hasta que entendemos que el principal objetivo es controlar la movilización social. Y ahí creo que hay una pregunta bien importante que hacernos, y es: ¿por qué los ecuatorianos y por qué el gobierno está buscando resolver los problemas políticos a través del uso de la fuerza y no a través de la negociación? ¿Por qué la primera opción es el uso de las armas letales en caso de grave conmoción interna, en lugar del uso de mecanismos de negociación, que también son posibles, que son viables, que son útiles, son pacíficos, pero no, tenemos una entrada por buscando el endurecimiento de las reacciones del gobierno? Creo que eso es muy decidor, y creo que en el contexto actual de cambio de gobierno, en el contexto de la región, de las movilizaciones sociales, se entiende como un temor de los tomadores de decisiones a perder su continuidad en el poder, a no poder implementar reformas de cierto tipo. Entonces creo que es un poco... es preocupante, la situación, por decirlo menos, es preocupante, ¿no? Doctor Álvarez, esta ley además va a ser tramitada y se votará, digo, no sé finalmente si es que sea aprobado o no, pero se votará en una asamblea con un componente totalmente distinto al del actual, ¿no? Donde, digamos, la mayoría morenista y lacista han tomado control del Parlamento y han aprobado leyes como la ley humanitaria o como esta última ley que privatiza el Banco Central, pero ese ya no va a ser el escenario de la próxima asamblea, donde en teoría existiría una mayoría de la socialdemocracia y de la centroizquierda, el bloque de UNES, la izquierda democrática y Pachacutic. Ahora, yo por bancadas como la de la ID y la de Pachacutic no puedo poner las manos al fuego, no sé si es que representan realmente a la socialdemocracia y a la centroizquierda, porque Pachacutic también puso sus votos para la ley humanitaria y para la privatización del Banco Central. Entonces no me sorprendería que, si es que forman parte de una nueva mayoría gobernista, estos bloques de la supuesta izquierda verdadera le ponen los votos a esta ley. Pero hay que entender también quiénes fueron los actores de la protesta de octubre, doctora. Pues sí, no, yo no podría decir, no me quisiera aventurar a pensar cómo votarían estos bloques o estos grupos dentro de la asamblea, ni cuáles van a ser sus intereses, porque además son tan variables. No podemos leerlos de largo plazo, porque van cambiando en el camino. Sería una contradicción enorme que los grupos que movilizaron y propiciaron la movilización social de octubre den un voto de apoyo a esta ley, al menos sin cuestionarla seriamente. Hay cosas que tiene la ley que sin duda son positivas, como cualquier documento legal o como cualquier iniciativa. Siempre hay algo de positivo. Sin embargo, creo que hay que observar algunos elementos de esta ley, y creería una insensatez que no se haga ninguna observación justamente a estos grupos que podrían estar bajo la mira y que podrían ser objeto del nivel más elevado del uso de la fuerza, que es el que permite
el uso de armas de fuego, ¿no? Contra manifestantes, por ejemplo. Sería eso una insensatez tremenda. Creo también que es importante que escuchemos a los defensores de derechos humanos, por una parte. Creo que se necesita un debate más amplio sobre esta ley. Recordemos y pensemos que esta ley contiene algunas de las reformas o algunas de las iniciativas que intentó poner el Ministerio de Defensa a través del Acuerdo 179 de mayo del 2020, de hace un año. Estamos festejando el aniversario de esta propuesta de acuerdo ministerial del Ministerio de Defensas, que fue sometida a una demanda de inconstitucionalidad y que la Corte Constitucional no dio paso a la implementación de este acuerdo, y este acuerdo está recogido en varias partes dentro de la nueva propuesta de ley orgánica de uso legal y proporcional de la fuerza. Entonces, creo que es una ley que todavía tiene mucha tela por cortar, tiene mucho debate que hacer y es necesario ir generando los espacios de reflexión en torno a esta propuesta. Le voy a plantear otro elemento adicional para analizar en el contexto el contenido de esta ley y los objetivos de la misma, y es la declaración que le da el presidente Lenín Moreno en estos días a Diario El Mercurio de Chile, donde él dice que democráticamente le ha devuelto la paz al Ecuador y ha evitado democráticamente que el socialismo del siglo XXI tome control del poder en las últimas elecciones. Y él ha dicho que el socialismo del siglo XXI es un modelo, además no nos olvidemos que formó parte de ese modelo durante 10 años y se benefició del mismo, pero que es un modelo autocrático y dictatorial. Entonces, ¿cómo entender que un presidente que se dice demócrata, que está en contra de los modelos dictatoriales y autocráticos, plantee un proyecto de ley que lo que promueve es el uso progresivo de la fuerza? ¿Cómo entender aquello? A ver, creo que partimos de un error, Alexis, perdóneme que lo note, pero buscar líneas de coherencia dentro del discurso del gobierno es un error. Yo estoy loco, usted tiene toda la razón. Es bien difícil hacerlo. El gobierno no ha mostrado signos de coherencia en su discurso político y ha buscado solo signos de querer acomodarse y de querer utilizar los instrumentos que están a su conveniencia y justificarlos sin una línea discursiva racional, orgánica, coherente. No obstante, es importante decir que esta es una propuesta de ley que va con todas las acciones del gobierno, que va de la mano con todas las acciones del gobierno. Es decir, si nos alejamos de las palabras y nos acercamos a los hechos, entendemos perfectamente que sea una propuesta de este gobierno, de este momento de transición también. Vemos que es un gobierno que absolutamente declarativo, de pocos haceres. Es un gobierno donde hay distintos grupos, o donde se ven distintos grupos de poder y distintos grupos de intereses moviendo sus propios instrumentos y cuerpos legales para su propia protección. A mí me parece que un ejemplo de esto es esta propuesta de ley de uso progresivo de la fuerza, que lo que busca es blindar y respaldar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en caso de que tengan que salir a enfrentar situaciones de grave conmoción interna o de manifestación social de revuelta como las que vivimos en octubre, que de alguna manera, y antes de venir a esta entrevista yo reflexionaba sobre esto y decía, me parece que lo que ocurrió en octubre dejó muy marcada a mucha gente, atemorizó a mucha gente. Siento que hay tomadores de decisiones o ciertas personas o ciertos grupos también que miran con muchísimo temor lo que pasó en octubre y no quieren volver a vivir este nivel de protesta que ha sido sin duda uno de los más fuertes que ha experimentado el Ecuador. Bien, sin embargo, tenemos más miedo de lo que ocurrió en octubre que de las muertes que hubieron en la pandemia en Guayaquil el año pasado. Es decir, nos aterrorizan más un tipo de muertos que otros. Y no hemos visto ninguna ley orgánica para proteger a los médicos que están en pandemia, ni ninguna propuesta normativa para que tengan un salario o una contratación estable o vacunación prioritaria. Entonces, lo que vemos es que hay el grupo de los oficiales que pueden, de los oficiales
que son fuerza pública, que están encargados de proteger sus intereses, de velar por su adecuado cumplimiento, etcétera. Pero hay otro grupo, como el de los médicos, que están en muchas peores condiciones, que tampoco están activos políticamente, están más desarticulados y mucho más vulnerable. Entonces el Ecuador tiene que preguntarse también, ¿qué es prioridad en este momento? ¿Qué es lo más relevante para la sociedad? Blindar a nuestros funcionarios que están encargados de hacer cumplir la ley, que sin duda son necesarios, sin duda, o blindar a los médicos, o blindar a todo, o proteger a la sociedad civil o a toda la sociedad respecto a este virus que estamos viviendo ahora. Creo que es una cuestión de prioridades en la sociedad y creo que esto demuestra que un poco estamos alterando el orden lógico de las que deberían ser las prioridades de una sociedad. A mí una de las cosas que me encanta de los diálogos con la doctora Carla Álvarez es su claridad y la forma en la que me hace caer en ese profundo error que acabo de cometer, porque es en realidad un sacrilegio exigirle a Moreno y a este gobierno un poco de coherencia, pero por eso me encantan los diálogos con la doctora Álvarez. Decía hace un momento, y me parece que es súper importante además profundizar en aquello, tenemos una sociedad, doctora, que se escandaliza más, digamos, por un tipo de violencia que por otro. Y lo que ha hecho el gobierno, y usted lo señala con una precisión muy interesante, es violento también el haber desatendido la salud y el haber dejado pasar un año para tomar decisiones de carácter ejecutivo y de carácter legal, para tratar de regular cosas que tenían que haber regulado hace un año, ¿no? Como por ejemplo el precio de las PCR, cosas por el estilo. Dejaron pasar tanto tiempo y eso provocó un perjuicio enorme, no solo a los bolsillos de la gente, porque la PCR podía haber tenido un precio u otro. El problema es que lo que había detrás de esa PCR, que era el diagnóstico temprano de un caso positivo de COVID y lo que podíamos evitar diagnosticando temprano ese caso de COVID. Eso también es violencia y me encanta que usted lo haya mencionado porque tanto nos debe escandalizar la violencia del Estado durante las protestas de octubre con la represión, como también esa violencia desatendiendo la salud de los ecuatorianos durante la pandemia. Yo quiero referirme a lo que está sucediendo en Colombia también, doctora, porque eso puede ser un punto de partida para entender lo que podría suceder en el caso del uso excesivo de la fuerza y leer discursos y relatos totalmente beligerantes como el que ha tenido en las últimas horas Álvaro Uribe Vélez, cuyos tweets han sido incluso borrados, eliminados por la empresa Twitter. Él llamando a los policías y a los militares a defenderse con el uso de sus armas en contra de los ciudadanos que han salido a protestar. ¿Cómo entender también lo que está sucediendo en Colombia, lo que pasó en Ecuador en 2019 y lo que podría pasar a futuro también con la aplicación de una normativa como la que plantea el gobierno de Moreno? Creo que América Latina vive una suerte de primavera árabe, ¿no? O sea, lo que ya pasó en los estados árabes hace varios años está repitiéndose de alguna manera, salvando muchas distancias, está repitiendo en la región. Creo que las sociedades, creo que la pandemia lo que ha hecho es despertar una suerte de conciencia social y política activada por la necesidad y por la desprotección de los estados, ¿no? No es que en otras circunstancias tal vez no habrían sido tan fuertes los levantamientos y es ahora cuando se necesita empleo, salud, protección. Creo que mucha gente siente muchísimo desamparo y eso pasa igual en Colombia que en Ecuador, que en Chile, que en Bolivia. Es decir, la sociedad tiene unas demandas específicas con el gobierno y los gobiernos no siempre están para atender las demandas específicas de la población, están más bien para atender a ciertos grupos de poder y mantener unos equilibrios. Esa tarea de mantener estos equilibrios de intereses y esta tarea de buscar con algunas pequeñas cosas contentar a la población y con otras buscar establecer unas ciertas alianzas con los grupos de poder es una tarea ingrata porque termina pasando una factura y eso les está pasando a los gobiernos latinoamericanos que no han sabido tener posiciones contundentes frente a la pandemia. Vemos que son gobiernos bastante más declarativos que proactivos, al menos en el cuidado de la salud. Ha habido un mal manejo en toda la región de la pandemia en límites
insospechados. Lo que ha pasado en Ecuador, por ejemplo, con la vacunación VIP, es indignante a todas luces. Yo creo que en otras circunstancias por menos habríamos estado en las calles, ahora estamos un poco contenidos, pero también con el ejemplo de Colombia, digo, viendo que esta gente se levanta porque ve que las acciones del gobierno están en contra o atentan sus intereses. Evidentemente, esto genera malestar y preocupación en los tomadores de decisiones y también genera presiones en de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de las policías que ven que podrían en algún momento enfrentar estas situaciones. Y entonces estos funcionarios buscan tener los respaldos adecuados en caso de tener que usar la fuerza. Creo que esto es toda una lógica de prepararse para enfrentar la posibilidad de tener protestas sociales grandes, porque todos entendemos que las condiciones de la sociedad no son las mejores. Están subiendo los precios en el Ecuador, por ejemplo. Sube el precio de la gasolina, sube el precio de los alimentos, no hay suficiente empleo, todavía no hay los niveles de vacunación que se requieren para la reactivación económica, hay confinamiento, es decir, la sociedad está exacerbada, por decirlo de alguna manera, con una situación muy crítica que puede estallar. Y esto lo intuimos todos. Los funcionarios que van a enfrentar este estallido son los que buscan ahora protegerse y para esto tienen esta propuesta de ley. Pero un Estado que se precia de ser democrático, quizás lo que debería plantearse, doctora Carla Álvarez, es salidas de diálogo, ¿no? Salidas democráticas a las crisis, pero no, digamos, recurrir de entrada a una ley que lo que faculte es el uso de la fuerza, ¿no? Definitivamente, pero ayer hablaba con un colega y hablábamos sobre la situación carcelaria y bueno, teníamos un diálogo sobre la situación de seguridad del país. Qué bueno que lo cita porque ese es otro tema inherente. Qué bueno que lo cita usted. Sí, el tema dentro de todo esto es que lo que nosotros vemos desde la academia, desde la reflexión, desde revisar las fechas históricas, las cifras, evoluciones, etcétera, lo que vemos es que hay unos gobiernos que toman unas decisiones que son muy de mano dura. Pero hay una población, un segmento importante de la población que respalda ese tipo de decisiones. Esto tiene que ver con lo que usted decía, ¿por qué no buscar negociaciones? Y perfectamente yo creo que ese es el camino más económico, el más pacífico, el más sostenido de largo tiempo, el políticamente más coherente, porque la política está justamente en la negociación, en la búsqueda de equilibrios a través de la negociación. Pero no, tenemos un gobierno que busca siempre, o unos gobiernos que siempre han buscado utilizar la mano dura y una sociedad que aplaude esas decisiones. Nosotros vemos, por ejemplo, que en todas las elecciones hay unos discursos que son muy de populismo penal, ¿no? Que siempre buscan como oferta de campaña plantear el endurecimiento de las penas, pena de muerte, dura con los delincuentes. Pena de muerte a los delincuentes, a los asesinos, cadena perpetua. A los violadores y bueno, a la final son discursos de campaña, discursos que están escondiendo el odio o resentimientos y me parece importante decir que no se trabaja, deberíamos trabajar como sociedad en un sentido de construirnos de otras maneras y no ser tan receptivos con las propuestas de mano dura contra nuestros hermanos, contra otra gente que forma parte de la sociedad. Creo que hay un problema cultural ahí. La gente aplaude muchísimo las iniciativas de mano dura y eso, mientras la gente los aplauda, los políticos harán esas ofertas y seguiremos en una cadena de increciendo, digamos, de aumento del uso de la violencia como un recurso político cotidiano y además aplaudido por la sociedad. Le quiero agradecer a la doctora Carla Álvarez por haber aceptado la invitación a este diálogo. Es coyuntural, obviamente. La Asamblea ha calificado este proyecto de ley que envió el gobierno de Lenín Moreno. Lo que está sucediendo en Colombia creo que también nos debe ayudar a reflexionar profundamente sobre cuál es el rol del Estado y el control que tiene el Estado, ese monopolio que tiene el Estado y el gobierno central sobre el uso de la fuerza pública y por qué primero se debería,
destrabar las discusiones políticas y sociales a través del diálogo en democracia y no a través del uso de la fuerza. Muchísimas gracias a la doctora Carla Álvarez por haber aceptado la invitación a este diálogo.